Los primeros sonidos del día. Esto ya pasó. Música y voces de 7 a 9. Presenta la siguiente entrevista Ciarpela Bienes Raíces, Moreno 3181. Bueno, miércoles 7:58 de la mañana y tenemos a nuestra columnista Alejandra que viene a hablar de biodecodificación, ¿no? Buenos días, Ale, Buenos ¿cómo días. estamos? Por Dios. Buenos Ale, días. ¿qué tema se proponemos hoy? Hoy tenía ganas de hablar de lealtades familiares. Lealtades familiares. Bueno, lealtades familiares y, a ver, quiero sorprenderme, quiero ser oyente del programa. Me quiero sorprender Bien. con cuál es la expectativa o por qué lado vamos. ¿Por qué lado viene esto de la lealtad familiar? Bien. Primero vamos a definir lo que es una lealtad, ¿no? Ujú. De diccionario, acá lo estaba buscando. Es un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien, ¿sí? Cuando hablamos en biodescodificación, yo siempre les cuento que trabajo con síntomas, con Ujú. cosas que no te gustan de tu vida, y analizamos los 3 libros. Transgeneracional, Proyecto Sentido, que es lo que le pasaba a mamá cuando nosotros estábamos dentro de la panza, o la vida de la persona desde que nace hasta el momento presente. Habiendo definido lealtad, ¿qué es una lealtad transgeneracional? Ujú. ¿Sí? También llamada lealtad invisible o lealtad familiar, es todo lo mismo. Desde la biodescodificación lo definimos como patrones de conducta. Son patrones de conducta grabados en el inconsciente de una persona y que los vamos ejecutando sin darnos cuenta. Vieron que yo por Eso ahí... de repetir la historia, decís vos. Claro, exactamente, ahí vamos. Fíjate que yo muchas veces les he dicho que el 95% de las decisiones que tomamos las toma nuestro inconsciente, están Sí. grabadas en programas. Bueno, ¿qué es una lealtad? Una lealtad es un patrón de conducta. Si lo ampliamos un poco, son situaciones también, no solo patrones de conducta que ejecuta o que realiza una persona de manera inconsciente Sí. por programas, ¿sí? Y hay diferentes tipos de lealtades. Y acá esto, como yo siempre les digo, es una invitación para vos y para todos los que nos están Sí, escuchando, ¿no? sí, sí. Que empiecen a pensar en su propia vida y en que tal vez cuáles son las lealtades que de manera inconsciente se han estado repitiendo o han estado repitiendo sin tomar conciencia, porque son lealtades inconscientes. Entonces, hay diferentes tipos de lealtad. Y ahora te voy a empezar a contar algunas de las lealtades. Sí. Una de las lealtades más fuertes que se generan y que encontramos cuando Ujú. buscamos en el árbol genealógico son los famosos secretos de familia. Upa. Es un tema muy apasionante a mí la biodescodificación y la reprogramación bioemocional es algo que me apasiona, ya lo saben, pero los secretos de familia, ¿sí? Sí. Son todas esas cosas de las cuales no se hablan, esas cosas que en las familias no se cuentan y que si no se cuentan generan memorias y programas y patrones de conducta Sí. que se van a repetir de generación en generación hasta que alguien las cuente. Hasta las profesiones son lealtades inconscientes. Un periodista comunica. ¿Qué comunica? Ajá. Por ejemplo, ¿no? Ya que lo tiramos Sí, acá. sí, ya que estamos acá ¿Sí? en este medio. Comunicamos, ¿sí? ¿Qué ha pasado tal vez sin conocer o conociendo muy poco de tu historia? Vos comunicás, Sí. ¿no? Venís tal vez a contar secretos de tu clan, tal vez no lo sepas. Yo trabajé una vez con un periodista que no era de acá, no era de esta localidad, Ujú. y que él era comunicador y estaba apasionado por la investigación de toda la época del proceso.
época fatídica, ¿no? Donde hubo tantas muertes sí, y sí. desaparecidos, y él descubrió, analizando su árbol genealógico, que era hijo de desaparecidos. Mira. Y él comunicaba, y era un apasionado de su profesión y de esa temática. Entonces, cuando él empieza a investigar sus orígenes, porque no sabía nada, se encuentra con esto. Mirá si no hay una lealtad invisible acá. Él había sido hijo de personas desaparecidas, no lo sabía, se enteró de adulto cuando empezó a preguntar por algo tenía esa y él necesidad. necesitaba comunicar Exacto. e investigar. Había algo en su interior que pulsaba. Eso es una lealtad, eso es una lealtad. Es algo que necesita uno. Es algo que pulsa. O sea, una pasión es una lealtad. Una pasión puede ser una lealtad. Puede ser una lealtad. Claro. O sea, a mí que me encanta la música, yo debo haber sido hijo de músico. Bueno, hay que ver también qué música o qué cosas, estamos hablando del chakra de la comunicación y del canto, ¿no? Sí, el canto tiene que ver con lo artístico. Y ahí nos vamos a otro lado. La mayor cantidad de las personas que ejercen profesiones artísticas, si te gusta cantar, si te gusta el canto, tocar instrumentos, bueno, ahí podemos encontrarnos con personalidades que pueden llegar a tener lo que llamamos en biodescodificación fantasmas. Bueno, sí. Sos un genio, discúlpame. No, Sos un sí, genio, porque, muchas gracias, Sebastián, feliz día. Porque es justamente Ale, fíjense que les trajo mate y con qué poquito le ganó el corazón, ¿no? O sea, uno... Te soy leal. uno Te ganaste mi lealtad. ¿Con qué poquito, no? Con un mate, sí lo hace, señora. Vamos Entonces, esto es radio en vivo, así que no hay problema. Entonces, secretos. ¿Cuáles son los grandes secretos de familia? Y acá nos vamos a poner un poquito serios. Sí. Los abortos, las adopciones, los abusos sexuales, son esas cosas de las que no se hablan en la familia. Son esas cosas que quedan en intrafamiliar y está comprobado que el 95%, por ejemplo, de los abusos sexuales se producen en dentro la familia. del núcleo familiar. Dentro del núcleo familiar. Sí. Y de eso es lo que no se habla. Y cuando esta lealtad, los secretos familiares es una de las lealtades que hay, ¿no? Esto afecta a la familia, esto no se habla, lo callamos, pero genera una herida tan grande en el transgeneracional, en el clan, que se va a repetir de generación en generación hasta que alguien lo hable. Cuando en consulta yo trabajo con personas que han sido abusadas sexualmente, le digo, pregunta porque más arriba hay. Vos sabés que me vienen a la cabeza muchos temas que de otra época y no quiero juzgar como se hace hoy con tanta liviandad o con tanta cizaña, con tanta bronca, ¿no? Porque los que antes... No quiero entrar en ese terreno. Pero digo, había como... hace un montón de años atrás, podemos llamarlos de los abuelos de uno, de esa época, ¿se entiende? Que cada uno tuvo que transitar la época que le tocó vivir, y no está mal. No. Pero digo, había esa cosa de que en las familias, los núcleos familiares eran de 13, 14, 15 hermanos. Mi mamá tenía 12 hermanos, mi papá 8. Bueno, esa cosa también de que en esas épocas donde había tantos hijos, donde la mujer por ahí no tenía tanta voz para decir, che, yo quiero hacer otra cosa, no ser un conejo para tener pibes. También puede pasar desde... Y aquí encontramos otras lealtades, me das el pie. Por ejemplo, una de las lealtades con las que a veces se trabajan es cuando trabajamos con infertilidad o mujeres o parejas que no pueden tener hijos. Entonces cuando no pueden tener hijos puede llegar a ser una lealtad familiar. Entonces, ¿por qué no puede tener hijos? ¿No? Empezamos a mirar esto desde la biodescodificación, siempre aclaro, el médico es el médico, pero esta es la lectura desde el árbol genealógico de qué lealtad estamos ejecutando de manera inconsciente, que quiero con mi mente tener un hijo y no puedo. Y ahí empezamos a mirar qué pasó, por ejemplo, con los niños en el clan. Hubo muertes de niños en el clan. ¿Qué pasó con las mujeres en el clan? Una mujer con 12 hijos puede haber estado pensando gran parte de su vida, y por Dios, no quiero tener tantos hijos. ¿Para qué tantos hijos? Claro. Los hijos la vida. Sí. Y ahí viene la consultante con que no tiene problemas físicos y no puede concebir hijos. Empezamos a mirar su árbol genealógico y encontramos que es afín por fecha de nacimiento o concepción con esa mujer que tuvo 12 hijos. Entonces acá hay una clara lealtad. Vos sufriste con 12 hijos, olvídate. Acá hijos no. Y eso es una lealtad inconsciente, porque la persona viene y quiere tener hijos. Sí. Pero hay una lealtad tan
Marcada. Tan marcada por ese sufrimiento. Ujú. Los sufrimientos generan lealtades inconscientes. Entonces, cuando hablamos de los secretos, todas las madres, fíjate, ¿no? Otra lealtad u otra lealtad invisible. Cuando, por ejemplo, vienen mujeres que tienen un hijo y se separan, por ejemplo. Ujú. Entonces empezamos a mirar el árbol genealógico y vemos que su madre tuvo su primer hijo y se separó, su abuela tuvo su primer hijo y se murió el abuelo. Una vez trabajé también con una chica que no podía tener hijos, estaba perfectamente físicamente, y empezamos a mirar estas lealtades y encontramos que a su abuela, cuando nació, la que era su mamá, primer hijo, el abuelo murió. Cuando nació su papá, el papá de la consultante, abandonó. Entonces la lealtad que había era, los hombres cuando nace el primer hijo abandonan. Sí, bueno. Entonces, Sí, eso era el mensaje que se venía grabando sin cuestionar de generación en generación. Y ella estaba en pareja, muy felizmente casada, pero tenía esa lealtad, ese programa grabado, donde aparezca el primer hijo, el hombre abandona. Ujú. Entonces estaba las lealtades nos limitan. También tenemos lealtades de profesiones. Fíjate, cuando hablamos familia de médicos, familias de abogados, Ujú. esos son también, no todos, pero hay veces, y yo he trabajado con muchísimas personas que ejercen una profesión y no les gusta y no son felices. Sí, sí, pero es el mandato familiar. Esos son lealtades, Ujú. son lealtades familiares. Yo trabajé una vez con un paramédico, no era de este país, viste que hay otros países que el paramédico es como una profesión, ¿no? Que van en ambulancias, no sé si acá habrá en Argentina. No son paramédicos, acá son o médico o ambulanciero, pero en otro país sí. Yo trabajé con un paramédico de otro país que él era pintor, Ujú. ¿no? Era un arte, hacía unos cuadros y él amaba y quería dedicarse a eso. Y lo tentaban, por ejemplo, de otros países para viajar, a trabajar de eso. Y cada vez que él quería viajar, algo pasaba, que se le truncaba el viaje, se caía y siempre terminaba siendo paramédico. Él amaba su profesión, pero él quería ser artista. Ujú. Entonces empezamos a mirar su árbol genealógico y le digo, bueno, la profesión que vos estás haciendo, tu clan la necesita. Vamos a averiguar por qué tu clan necesita que haya un paramédico en la familia. Sí. Entonces le digo, habla con tu mamá, con tu papá, si hubo alguna muerte. Dice, yo tuve un hermano, creo, pero voy a investigar porque es una de las cosas que no se hablan. Era un secreto, ¿no? Un secreto muy doloroso. Bueno, le digo, pregúntale a tu mamá si ella está dispuesta a contarte. Y me llama o me escribe, no recuerdo, tiempito después, que efectivamente, antes de que él naciera, ellos vivían en el campo, sus padres, había habido un hermanito que en un momento donde había mucha lluvia, de tormenta, no podían ir a la ciudad, tuvo una crisis asmática, el médico no llegó y falleció. Él, por fecha de nacimiento y concepción, era doble y yaciente, es decir, no lo había conocido a su hermano, por lo que cargaba la energía de ese ser que ya no estaba, y era paramédico, él era médico de urgencia. Entonces, esa lealtad y ese dolor que había generado la muerte de ese niño, que él fue muy movilizante para él, porque él no se veía muy bien por qué era la historia. Le digo, bueno, ¿te das cuenta? Ujú. ¿Para qué tu clan necesita que haya un paramédico en la familia? Para que no les pase nunca Para más. que no les vuelva a pasar. Ujú. Los abogados también, todas las profesiones tienen lealtades inconscientes. Los abogados buscan justicia en el clan. Entonces, cuando viene un abogado, que es abogado, tuve y he trabajado con casos, que no le gusta ser abogado, bueno, digo, vamos a mirar y a sanar las injusticias del clan, porque vos venís acá a traer justicia a tu clan. Un policía trae seguridad a la familia. Ujú. Todas las profesiones que nosotros tenemos, Por algo es. por algo se podés genera. amarla o no, no es que la odias. Hay muchos casos que no les gusta la profesión y no pueden dejar de hacerlo. Esas son las lealtades. Enfermedades. Hay enfermedades que se heredan los programas. También un ancestro lo tuvo y yo tuve esa enfermedad. Y acá no es que en sí la enfermedad es hereditaria, es el patrón de conducta o el programa heredado que activa esa enfermedad. ¿Sí? Entonces, eso son las lealtades y eso es lo que nosotros analizamos con las lealtades. No concluir estudios, fíjate, otra lealtad. Mis padres no terminaron los estudios
entonces de alguna u otra manera yo empiezo y no termino, empiezo y no termino, empiezo y no termino, o empiezo las cosas y no termino. ¿Cuántos casos hay de personas que empiezan y no pueden? Y cuando empezamos a mirar... Inconstantes, que empiezan las cosas y la terminan, y ahí hay una gran lealtad. Y cuando empezamos a mirar, ¿y tus padres terminaron estudios? No, papá a los 14 años ya trabajaba. Mamá no terminó en la primaria. Y los abuelos no, los abuelos... Y eso es una gran lealtad. Uno tiene todas las capacidades, puede terminar un estudio, pero por lealtad. Recuerden que son lealtades, conductas inconscientes grabadas, que tienden a que nosotros seamos leales a una persona o a una situación, sin discusión. Y ese es el trabajo que hacemos nosotros en biodescodificación. Exacto. Detectar esas lealtades invisibles que nos están complicando la vida, que nos están generando este síntoma de destrabar esa situación. Y lo desbloqueamos. ¿Cuánta gente viene constantemente y me dice, no, estoy bloqueada? No sé qué quiero hacer de mi vida, no sé qué quiero estudiar. Y entonces empezamos a mirar su árbol genealógico. Claro. ¿Qué pasó con los...? Ahí está. ¿Qué pasó? Y ahí hablamos, ¿no? Ancestros excluidos de la familia, los secretos también, ¿no? Donde hay un ancestro que por sus actitudes, por ejemplo, indecorosas, fueron excluidas, y luego nace una persona que, por afinidad de fecha de nacimiento, de fecha de concepción, empieza a vivir o a repetir las mismas historias que hacía ese gran excluido. Es una forma de que el inconsciente traiga nuevamente a la familia. Cuando hablamos de lealtades y se trabaja con los abortos naturales o provocados, no se juzga en bio si es natural o si fue provocado, también es una lealtad. Y cuando trabajamos el tema de los abortos, lo que hacemos es incluir, porque los abortos ahora por ahí están más hablados, pero en la época de nuestros padres, por favor, yo no se hablaba, sí. Pero eso implica de que ese ser que vino acá y que por algún motivo no nació, no tenga lugar en nuestro clan. Hay que darle un lugar en el clan, porque si antes de tu nacimiento hubo aborto natural o provocado, vos no sos el primero, vos sos el segundo o tercero en línea. Entonces tenemos que ubicarnos también en nuestra línea en el clan para poder ser nosotros mismos, porque si no estamos ocupando el lugar del otro. Y acá después nos encontramos con personas que no saben qué hacer, que hacen una cosa, que hacen otra, que no saben qué es lo que quieren. Y cuando empezamos a analizar sus lealtades y su árbol genealógico, nos encontramos con, por ejemplo, abortos que no se han dicho, que no se han hablado. A veces preguntan a sus padres, o sus padres no están, pero hay maneras, hay técnicas que utilizamos para saber si hubo personas no nacidas antes que nosotros. Ale, ¿y cómo se soluciona esto? ¿Cómo se puede, o cómo pueden llegar hacia tu persona para decir, che, me interesó lo de la lealtad familiar? Puede ser que, porque cada uno, cuando vas tocando un punto, te hace ruido. En algún momento algo te tocó. Seguramente. Algo dijiste, eso me pasó. ¿Cómo te contactamos? Sí, seguramente los oyentes, algo de todo lo que dijo le va a quedar haciendo ruido. Yo trabajo desde la pandemia, trabajo prácticamente online. Trabajo a todo el mundo, atiendo a gente de todo el mundo. Me pueden encontrar buscándome en las redes, Alejandra Jansekovich. Me pueden mandar un mensaje de teléfono al 2. Con Y. Jansekovich, con Y, sí, que en realidad originalmente es con J mi apellido. Pero viste cuando llegaban en los barcos, la J en esloveno se pronuncia ya, entonces era Jansekovic, entonces el que decía ya, uno puso I latina, otro dijo Y y otro puso J. Pasó lo mismo con nuestro apellido, con mi apellido. Unos son Vivacqua. Claro, pobre, el tipo que estaba en el que bajaron del barco, bajaron ahí, ¿cómo es? Claro. Yo soy Bebacqua, otros Vivacqua, claro. Otros Vivacqua, otros Bebacqua, bueno, pobre, han llegado a mucha gente. Y en ese momento se puede trabajar, de hecho, como yo siempre les digo, el hecho de traer luz al transgeneracional, hay técnicas para liberarnos de estas lealtades. Y lo que yo siempre les digo, vamos a hacer una promesa a tu clan, a ser leal a tu clan, pero superándolos, no repitiéndolos. Exacto. Entonces, esa es una forma de seguir honrándolos. Yo te voy a honrar, pero superándote, logrando todo lo que ustedes quisieron y no pudieron lograr.
También me encuentran en mi Instagram, @biodescodificacionale, es más fácil. Ah, ahí sí. Ahí, porque con el apellido. @biodescodificacionale, ahí me encuentran. Y si no me mandan un mensaje al 216989, siempre contesto, le va a llegar un mensajito automático. Y me tienen paciencia, siempre contesto, pero bueno, la idea es... Buen día, muy buenos días. Qué bueno lo que están hablando, me interesa. ¿Número de teléfono? 2284-216989. 216989. Contactate o dejanos tu mensaje que te pasamos después. Sí, el número de favor. Ale, Sí, te lo vamos a... Es como yo siempre les digo, todo lo que no les gusta de su vida se puede biodescodificar. Es que, y hay justamente... técnicas para sanar, eso es lo increíble, porque nosotros en este trabajo que hacemos, sacamos luz, ¿no? Traemos a la luz. ¿Y ahora qué hago? Bueno, Claro. bueno, hay técnicas de programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, un montón de ejercicios para entrar a esa computadorita que es nuestro inconsciente, sacar los programitas, los patrones que no nos sirven, que sí les sirvieron a nuestros ancestros, por eso los honramos. Y mejorarlos. Pero nosotros los cambiamos por uno que nos hagan vivir y elegir la vida que queremos vivir. Es algo que yo siempre digo, ¿y vos qué vida elegís vivir? Exactamente. Ale, me encantaría ocupar todo el espacio, pero bueno, tenemos que seguir adelante. El miércoles volvemos. El miércoles volvemos. Si algún oyente quiere proponer algún tema, algo que supuesto. quiera que hablemos, me avisan y lo hablamos. Todo lo que no te guste de tu vida se puede biodescodificar para mejorar la vida y que vos empieces a crear la vida que querés vivir. Bueno, biodescodificate. Acá el número terminado en 2114 ya agendó tu número, te va a estar Muchísimas contactando. gracias, Así muchísimas gracias a todos y muchas gracias por la invitación. Que tengan muy buen día. Vamos a seguir entonces nuestra columnista Alejandra Janseskovic, que viene, que se acerca hasta nuestros estudios, que nos encanta tener estas charlas de biodecodificación, ahí está bien dicho, justamente, y que vamos aprendiendo y que cada tema, a ver, como recién le decía Ale, cada vez que ella empieza a tocar alguna cosa, si esto coincide con algo, esto puede ser por acá, puede ser por acá. No dudes en consultar, ahí está Ale. Bienvenidos, bienvenidos, y siempre les digo, cuando empezamos a mirar nuestra historia, abrimos una puerta y no se cierra más. Solo tienen que estar listos. Exactamente. Vamos a una pausa cortita y después empezamos con las entrevistas de la mañana. Dale. Presentó Ciarpela Bienes Raíces.